Al pasar junto a la humilde campesina, el millonario quedó paralizado al ver su dije, el mismo que su hija usaba cuando desapareció hace 25 años. El viento soplaba suave sobre los campos de la hacienda Monteiro, llevando consigo el aroma a tierra húmeda y pasto recién cortado. Ignacio Monteiro, un hombre de mirada severa y porte impecable, se detuvo al borde del camino de grava que conducía a la antigua casa principal. Era la primera vez en muchos años que regresaba a este lugar. Cada rincón de esa hacienda le recordaba el día más oscuro de su vida, el día en que su hija Isabel desapareció. Con un suspiro profundo, Ignacio bajó del auto y observó la vasta extensión de tierra frente a él. Los jornaleros trabajaban diligentemente bajo el sol, recogiendo frutos y preparando los campos para la próxima siembra. Aunque su visita era oficialmente para supervisar los negocios, su verdadera intención era diferente. Había algo en este lugar que lo atraía, como si las respuestas a su pasado estuvieran escondidas entre esos árboles y caminos polvorientos. Mientras caminaba hacia los trabajadores, algo llamó su atención. Una joven de cabello castaño y sonrisa radiante se acercaba con una canasta de frutas en las manos. Su rostro estaba ligeramente cubierto de polvo, pero había una energía en ella que destacaba entre los demás. «Buenas tardes, señor», dijo con una voz dulce pero firme. «Le traje estas frutas frescas de los campos. Espero que sean de su gusto». Ignacio aceptó la canasta con un leve gesto de agradecimiento, pero sus ojos se detuvieron en algo más. Alrededor del cuello de la joven colgaba un medallón de plata en forma de luna creciente. Su corazón dio un vuelco. Era imposible no reconocerlo. Era idéntico al que Isabel llevaba el día que desapareció. «Disculpa, señorita», dijo Ignacio, tratando de ocultar la emoción en su voz. «Ese medallón, ¿puedo verlo de cerca?». La joven frunció el ceño, visiblemente incómoda. Llevó una mano al colgante como si temiera que alguien pudiera arrebatárselo. «¿Por qué quiere verlo?», preguntó con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Ignacio respiró hondo, intentando calmarse. «Es solo que me parece familiar. Tengo un interés personal en joyería antigua, y ese diseño me resulta conocido, Camila», que era como la llamaban los demás trabajadores. Dudó por un momento, pero finalmente asintió. Se quitó el medallón y se lo entregó a Ignacio con cautela. «Este medallón es lo único que tengo de mi infancia», dijo, su voz bajando un tono. Sus palabras estaban cargadas de una melancolía que Ignacio no pudo ignorar. «Me lo dio una mujer el día que fui dejada en un orfanato». Ignacio sintió un nudo en la garganta mientras giraba el medallón entre sus dedos. Cada detalle, desde la forma hasta las pequeñas inscripciones en el reverso, coincidía exactamente con el que Isabel llevaba aquel día fatídico. «¿Recuerdas algo más sobre esa mujer o sobre cómo llegaste al orfanato?», preguntó con cuidado, devolviéndole el medallón. Camila negó con la cabeza, poniéndose nuevamente el collar. «No mucho. Solo sé que estaba sola. Crecí pensando que tal vez mis padres me abandonaron, pero aprendí a seguir adelante». «¿Por qué?», pregunta. La joven lo miró fijamente, como tratando de descifrar sus intenciones. Ignacio, siempre maestro en controlar sus emociones, ofreció una sonrisa forzada. «Simple curiosidad. Es un medallón muy especial. Gracias por permitirme verlo». Camila asintió, aunque sus ojos permanecieron atentos. Había algo en el hombre frente a ella que la inquietaba, pero no podía definir qué era. Ignacio, por su parte, sentía que las piezas de un rompecabezas comenzaban a encajar. Aunque sabía que no debía apresurarse, había aprendido, a lo largo de los años, que las emociones podían nublar el juicio, y no estaba dispuesto a cometer errores. Más tarde, en la casona, Ignacio revisó sus archivos personales, fotografías antiguas de Isabel, recortes de periódicos sobre su desaparición y documentos de las numerosas investigaciones privadas que había financiado estaban esparcidos sobre su escritorio. Miró una de las fotos donde Isabel aparecía sonriente, con el mismo medallón en su cuello. «No puede ser una coincidencia», pensó, mientras su mente trabajaba a toda velocidad. Esa noche, mientras las estrellas iluminaban el cielo despejado, Ignacio tomó una decisión. Contrataría nuevamente a un investigador privado, alguien que pudiera indagar sobre Camila sin levantar sospechas. Si había alguna posibilidad, por mínima que fuera, de que esa joven estuviera conectada con Isabel, él necesitaba saberlo. Camila,
por su parte, regresó a su humilde cabaña en los límites de la hacienda. Se sentó en su pequeña cama y tomó el medallón entre sus manos. Aunque no entendía por qué, la conversación con Ignacio había despertado un torbellino de emociones en su interior. Había algo en la mirada de aquel hombre que parecía estar buscando más que respuestas. Parecía estar buscando una conexión, algo perdido hace mucho tiempo. Ambos, en sus respectivas habitaciones, no podían evitar pensar en el otro. Ignacio, movido por una mezcla de esperanza y temor, se preparaba para un viaje que podría cambiar su vida. Camila, llena de dudas, se preguntaba si el destino le estaba jugando una broma cruel o si algo mucho más profundo estaba a punto de revelarse. La madrugada en la hacienda trajo consigo un aire fresco que se colaba por las ventanas de la casona. Ignacio Monteiro no había podido conciliar el sueño. Sentado en el amplio escritorio de su habitación, sostenía una fotografía de Isabel en sus manos. La imagen, ligeramente desgastada por el tiempo, mostraba a una niña de sonrisa brillante y ojos llenos de vida. Ese medallón, el que ahora colgaba del cuello de Camila, era el mismo que Isabel había usado con orgullo desde que se lo regaló en su 5º cumpleaños. Los recuerdos golpearon a Ignacio con fuerza, como olas implacables. Isabel siempre había sido el centro de su mundo. Recordó el día en que ella desapareció, hace más de 20 años. La familia Monteiro había viajado a la hacienda para unas vacaciones, un intento de escapar del ajetreo de la ciudad. Isabel, con apenas 6 años, adoraba correr por los campos, recogiendo flores y persiguiendo mariposas. Aquella mañana, como cualquier otra, la pequeña había salido a jugar cerca del río, pero cuando la buscaron para el almuerzo, no estaba por ningún lado. ¡Isabel!, gritó Ignacio ese día, su voz resonando por toda la hacienda mientras corría desesperado por los campos. Las horas se convirtieron en días, y los días en semanas. Aunque la búsqueda involucró a las autoridades, helicópteros y una recompensa generosa ofrecida por la familia, Isabel nunca apareció. Era como si la tierra se la hubiera tragado. Ignacio apretó los puños al recordar cómo la tragedia había destruido su matrimonio. Su esposa, consumida por el dolor, lo culpó por no haber estado más atento ese día. La separación fue inevitable, y aunque Ignacio continuó su vida como un magnate de los negocios, el vacío en su corazón nunca pudo llenarse. Volvió a mirar la fotografía, preguntándose si esta vez sería diferente. La aparición de Camila y su medallón no podía ser una mera coincidencia. Aunque Ignacio era un hombre de lógica y hechos, había algo en el encuentro con esa joven que le despertaba una esperanza que no sentía desde hacía años. Pero también sabía que no podía confiar únicamente en sus emociones. Necesitaba pruebas, respuestas concretas. Decidió hacer una llamada. Marcó el número de Emilio Vargas, un investigador privado que había trabajado en el caso de Isabel años atrás. Aunque sus esfuerzos anteriores no habían dado frutos, Emilio era conocido por su tenacidad y discreción. «Señor Monteiro», respondió Emilio del otro lado de la línea, su voz ronca por el sueño interrumpido. «¿A qué debo el honor de esta llamada? Necesito tu ayuda nuevamente, Emilio. He encontrado algo, o alguien, que podría estar relacionado con Isabel», dijo Ignacio. Tratando de mantener la calma en su tono, Emilio no preguntó más. Conocía el peso emocional que ese nombre tenía para Ignacio. «Estoy en tu hacienda al amanecer», respondió sin dudarlo. Con la promesa de Emilio, Ignacio sintió un leve alivio. Aunque su mente seguía llena de preguntas, se recostó en su cama. Pero los recuerdos seguían invadiéndolo. Isabel era una niña llena de energía, siempre curiosa y cariñosa. Le encantaba correr hacia él al final del día, mostrando orgullosamente cualquier tesoro que hubiera encontrado en sus exploraciones: una piedra brillante, una pluma colorida o una flor particularmente bonita. La última imagen que tenía de ella antes de desaparecer era su sonrisa, iluminada por la luz del sol, mientras corría hacia el río con su vestido amarillo ondeando al viento. Ignacio cerró los ojos, intentando suprimir la culpa que lo perseguía desde entonces. Tal vez, esta vez, el destino le daría una segunda oportunidad. Al día siguiente, Emilio llegó puntual. Era un hombre de mediana edad, con el cabello gris y un semblante serio. Tras una breve conversación, Ignacio lo llevó al campo donde Camila trabajaba. Desde la distancia,
Observaron a la joven mientras recogía frutos con otros trabajadores. «Ella lleva un medallón», explicó Ignacio en voz baja. «Es idéntico al de Isabel. Dice que fue abandonada en un orfanato. Y ese collar es lo único que tiene de su infancia». Emilio asintió, sacando una libreta para tomar notas. «Necesitaré acceso a los registros del orfanato y tiempo para investigar su origen. Pero si este medallón tiene alguna conexión con Isabel, lo encontraré». Mientras Emilio comenzaba su trabajo, Ignacio decidió acercarse nuevamente a Camila. Había algo en ella que lo intrigaba, más allá del medallón. Su actitud independiente y su forma directa de hablar le recordaban a sí mismo en sus años de juventud. «Buenos días, Camila», saludó Ignacio. Con un tono amable pero firme, la joven levantó la mirada, algo sorprendida de verlo nuevamente. «Buenos días, señor. ¿Necesita algo? Solo quería agradecerte por las frutas de ayer. Estaban deliciosas. Y también preguntarte algo más sobre ese medallón tuyo. ¿Nunca has intentado averiguar más sobre tu origen?» Camila lo miró con cierta curiosidad, pero también con cautela. «No, señor. No creo que tenga sentido. Crecí sin familia y aprendí a no hacerme preguntas que no tienen respuesta». Ignacio sintió una punzada en el corazón al escuchar esas palabras, aunque no podía decírselo todavía. Estaba decidido a encontrar esas respuestas por ella. Incluso si eso significaba enfrentarse a los fantasmas de su propio pasado. La jornada de trabajo comenzaba temprano para Camila, mucho antes de que el sol saliera sobre los campos de la hacienda. Con las manos endurecidas por el trabajo y una voluntad inquebrantable, se había ganado el respeto de los jornaleros y de los encargados de la finca. Camila no era simplemente una trabajadora más. Su dedicación y su habilidad para liderar la distinguían entre los demás, pero detrás de esa fortaleza aparente había una historia que pocos conocían. Esa mañana, mientras recogía frutas junto a los demás, Camila notó la presencia de Ignacio en la distancia. El magnate parecía fuera de lugar entre el barro y los surcos de tierra, con su impecable traje y su porte elegante. Aún así, había algo en su mirada que le resultaba familiar, aunque no lograba descifrar qué era. «Parece que el patrón tiene interés en ti», comentó uno de los jornaleros con un tono burlón. Camila rodó los ojos y continuó trabajando. «No digas tonterías. Los ricos como él no se interesan en la gente como nosotros. Probablemente solo esté aquí para vigilar que no robemos nada». Sin embargo, no podía negar que Ignacio la inquietaba. Desde el día anterior, su mente no había dejado de pensar en la conversación sobre el medallón. Aunque había aprendido a vivir sin cuestionar su pasado, las palabras del empresario habían despertado en ella una curiosidad que había enterrado hacía tiempo. A medida que avanzaba el día, los pensamientos de Camila la llevaban de regreso a su infancia en el orfanato. Recordaba las caras de las otras niñas, las largas filas para comer y las noches frías en las que se acurrucaba con el medallón entre las manos. Ese pequeño objeto era lo único que le daba consuelo, un recordatorio de que, en algún lugar, alguien había cuidado de ella, aunque solo fuera por un breve momento, por la tarde, mientras descansaba bajo la sombra de un árbol. Ignacio se acercó nuevamente. Esta vez, llevaba consigo una pequeña caja de madera. «Espero no interrumpir, Camila», dijo con una sonrisa que intentaba ser amistosa. Camila lo miró con desconfianza, pero asintió. «¿Qué quiere, señor?». Ignacio se sentó en el tronco caído frente a ella y abrió la caja. Dentro, había varios documentos, fotografías y recortes de periódico. Camila no pudo evitar mirar con curiosidad. «Esto puede parecer extraño, pero creo que mereces saber por qué estoy aquí», comenzó Ignacio, su tono más serio. «Hace muchos años, mi hija desapareció. Tenía solo 6 años, y desde entonces he hecho todo lo posible por encontrarla. Cuando vi tu medallón, pensé que tal vez podría estar relacionado con ella». Camila frunció el ceño, confundida. «¿Qué tiene que ver mi medallón con su hija?». Ignacio sacó una fotografía de Isabel y se la mostró. La imagen era antigua, pero claramente se veía a una niña pequeña con un medallón idéntico al de Camila. «Ese medallón era suyo», dijo Ignacio, su voz quebrándose ligeramente. «No estoy diciendo que seas mi hija, pero creo que hay algo que conecta tu historia con la de ella». Camila tomó la fotografía con cuidado, estudiando el rostro de la niña. Había algo en ella que le resultaba vagamente familiar, aunque no podía explicarlo. Esto no prueba nada», dijo finalmente, devolviendo la foto.
Yo no soy su hija. No sé de dónde vino este medallón. Solo sé que lo tengo desde que era niña. Ignacio asintió, entendiendo su resistencia. No espero que creas nada de inmediato. Solo quiero ayudarte a descubrir la verdad sobre tu pasado. Si estás dispuesta, puedo investigar más. No tienes que tomar una decisión ahora. Camila lo observó por un momento, intentando leer sus intenciones. Había algo en Ignacio que la desarmaba, una sinceridad en su mirada que no esperaba encontrar en alguien como él, pero al mismo tiempo, la idea de abrir viejas heridas la asustaba. «Déjeme pensarlo», respondió finalmente, levantándose para regresar al trabajo. Ignacio la observó mientras se alejaba, sintiendo una mezcla de frustración y empatía. Entendía que la joven necesitaba tiempo, pero también sabía que cada día perdido podía alejarlo más de las respuestas que buscaba. Más tarde, mientras revisaba los registros del orfanato con Emilio, comenzaron a surgir más detalles. Camila había sido encontrada cerca de un pueblo a pocos kilómetros de la hacienda Monteiro, sola y sin documentos. La única pista sobre su origen era el medallón, que había estado con ella desde el principio. «Esto no es una coincidencia, Emilio», dijo Ignacio, señalando los documentos. «Todo apunta a esta región, a esta hacienda, si no es Isabel. Entonces, ¿quién es realmente?» Emilio asintió, anotando los detalles en su libreta. «Investigaré más sobre las fechas y las personas involucradas en el caso, si hay alguna conexión. La encontraremos. Mientras tanto, en su humilde cabaña, Camila miraba el medallón bajo la luz tenue de una vela. Lo giró entre sus dedos, recordando las palabras de Ignacio. ¿Y si él tenía razón? ¿Y si este pequeño objeto guardaba las respuestas a preguntas que nunca se había atrevido a hacer? Esa noche, mientras la luna iluminaba los campos de la hacienda, tanto Ignacio como Camila se encontraron sumidos en pensamientos. Aunque sus mundos eran completamente diferentes, el destino parecía haberlos unido en una búsqueda que cambiaría sus vidas para siempre. El amanecer trajo consigo un aire de renovación en la hacienda Monteiro. Ignacio se encontraba sentado en la sala principal de la casona, con una taza de café humeante en la mano. Frente a él, Emilio desplegaba papeles y notas que había recopilado durante la noche. El investigador privado, aunque cansado, parecía haber dado con algo que podía cambiar el curso de su búsqueda. «Señor Monteiro», comenzó Emilio acomodándose las gafas, «revisé los registros del orfanato donde Camila fue dejada. Hay algo interesante. Según los documentos, la niña fue encontrada en las cercanías del río que cruza sus tierras. La fecha coincide con los días posteriores a la desaparición de Isabel». Ignacio apretó los labios, sintiendo una mezcla de esperanza y angustia. «¿Y el medallón? ¿Hay alguna mención de cómo llegó a sus manos?» Emilio negó con la cabeza. «Los registros no son claros en ese aspecto. Solo mencionan que la niña no tenía documentos y que llevaba el medallón consigo. Lo que sí puedo decirle es que el río en cuestión parece ser un punto clave. Podría ser el lugar donde Isabel desapareció o donde alguien la llevó». El silencio se apoderó de la sala por un momento, interrumpido solo por el leve crujir de la madera bajo el peso de las notas esparcidas. Ignacio sabía que esto no era suficiente para confirmar nada, pero también entendía que cada detalle era una pieza más del rompecabezas. «¿Qué propones?», preguntó finalmente, mirando a Emilio con determinación. «Deberíamos hablar con la gente del pueblo cercano. Quizás alguien recuerde algo, algún detalle que no se registró en los documentos oficiales. Además, creo que Camila podría saber más de lo que recuerda. Su conexión con este lugar es demasiado fuerte para ser casualidad». Ignacio asintió, tomando un sorbo de café antes de levantarse. «Iremos al pueblo hoy mismo. Mientras tanto, mantén todo esto en confidencialidad. No quiero que Camila se sienta presionada». Camila, por su parte, estaba comenzando su día como de costumbre, aunque intentaba concentrarse en su trabajo. Las palabras de Ignacio seguían rondando en su cabeza. El medallón que siempre había considerado una simple reliquia de su pasado, ahora parecía tener un peso mucho mayor. Mientras recogía frutos junto a otros jornaleros, una compañera más vieja, doña Rosario, se acercó a ella. La mujer, conocida por sus historias y su sabiduría, observó el medallón colgando del cuello de Camila y sonrió con nostalgia. «Ese collar siempre me ha parecido especial, hija», comentó doña Rosario, mientras limpiaba unas naranjas. «Me recuerda a algo.
pero no puedo recordar qué exactamente. Camila levantó la vista, sorprendida. ¿Usted lo ha visto antes? Doña Rosario negó con la cabeza, pero su mirada se mantuvo fija en el medallón. No estoy segura, pero siento que lo he visto en algún lugar. Hace muchos años, tal vez en alguien. Lo tienes desde niña, ¿verdad? Camila asintió lentamente. Sí, lo tenía cuando me dejaron en el orfanato. Siempre pensé que era de mi familia, pero nunca he sabido nada más. La anciana sonrió, colocando una mano en el hombro de Camila. Tal vez el destino te está llevando a descubrirlo ahora, niña. No ignores las señales. Las palabras de doña Rosario resonaron en Camila, quien decidió guardar el comentario para sí misma. Sin embargo, no pudo evitar sentirse más conectada con el lugar y con el enigma que Ignacio parecía empeñado en resolver. Más tarde ese día, Ignacio y Emilio llegaron al pequeño pueblo cercano a la hacienda. Aunque las calles eran tranquilas, había una sensación de historia en cada esquina. Las paredes desgastadas de las casas y las plazas llenas de vida eran testigos silenciosos de los años que habían pasado desde la desaparición de Isabel. Comenzaron a hablar con los habitantes, preguntando sobre cualquier recuerdo o incidente ocurrido hace más de 20 años. Algunos recordaban vagamente la búsqueda de una niña, pero nadie tenía detalles concretos. Finalmente, un hombre mayor, don Efraín, se acercó con un bastón en mano. ¿La niña perdida?, preguntó con voz rasposa. Recuerdo cuando la policía vino a buscarla. Todos los del pueblo ayudamos a buscar en el río y en el bosque, pero nunca encontraron nada. Fue un día triste para todos. Ignacio asintió, agradecido por la información, pero también frustrado por la falta de nuevas pistas. Sin embargo, don Efraín pareció recordar algo más. Había algo extraño ese día, continuó, frotándose la barbilla. Un hombre pasó por el pueblo con una niña pequeña en brazos. Dijo que era su hija, pero parecía nervioso. Nadie lo conocía, y nunca más volvimos a verlo. Era un forastero. Ignacio sintió que su corazón se aceleraba. Este dato, aunque vago, podía ser una pista importante. ¿Podría describirlo? ¿Recuerda algo más sobre él? Don Efraín negó con la cabeza, disculpándose. Fue hace mucho tiempo, señor, pero quizás alguien más del pueblo lo recuerde mejor. Ignacio agradeció al hombre y se retiró con Emilio para analizar la información. Aunque no era mucho, la mención del forastero con una niña pequeña coincidía con la cronología de la desaparición de Isabel. Era posible que este hombre hubiera jugado un papel crucial en el caso. Esa noche, Ignacio regresó a la hacienda con una mezcla de esperanza y frustración. Los avances eran pequeños, pero cada pieza de información parecía acercarlo más a la verdad. Mientras tanto, Camila observaba desde lejos, preguntándose qué secretos guardaba Ignacio y por qué parecía tan interesado en su pasado. Aunque aún no lo sabían, sus caminos estaban cada vez más entrelazados, y el río donde todo comenzó seguía siendo el testigo silencioso de un misterio que estaba a punto de revelarse. El sol comenzaba a descender sobre la hacienda, pintando los cielos de tonos anaranjados y rosados. Ignacio se encontraba en la terraza de la casona, observando los campos mientras repasaba mentalmente los eventos del día. Las palabras de don Efraín resonaban en su cabeza. Un forastero con una niña pequeña, nervioso, pasando por el pueblo el mismo día que Isabel desapareció. ¿Podría ser esa la conexión que tanto había buscado? Mientras tanto, Camila regresaba del campo con un cesto lleno de frutas. Aunque su día había sido como cualquier otro, el encuentro con doña Rosario y el recuerdo de Ignacio seguían ocupando su mente. La joven no podía evitar preguntarse qué estaba buscando realmente el empresario y por qué parecía tan interesado en su medallón y en su historia. Decidida a aclarar sus dudas, Camila se acercó a la casona con pasos firmes, tocó la pesada puerta de madera y un asistente la condujo hasta la terraza, donde Ignacio permanecía perdido en sus pensamientos. «Señor Monteiro», dijo Camila, con su característico tono directo. «Necesitamos hablar». Ignacio levantó la mirada, sorprendido por su presencia, pero también complacido de que ella hubiera tomado la iniciativa. «Por supuesto, Camila, siéntate, por favor». La joven dudó por un momento antes de sentarse frente a él. Sus manos aún estaban ligeramente manchadas de tierra y sus mejillas enrojecidas por el sol, pero su postura y mirada
reflejaban una determinación que Ignacio no pudo ignorar. «He estado pensando en lo que me dijo sobre el medallón y su hija», comenzó Camila, sin rodeos, «y aunque no creo que tenga que ver conmigo, quiero saber qué espera encontrar. ¿Por qué está tan seguro de que esto significa algo?» Ignacio suspiró profundamente, tomando un momento para formular su respuesta. «Camila, entiendo que todo esto pueda parecerte extraño, pero debes saber que he pasado los últimos 20 años buscando respuestas. Cuando vi tu medallón, sentí algo que no puedo explicar. Sé que no te conozco, pero no puedo ignorar las coincidencias. Hay algo en ti, en tu historia, que está conectado con mi hija. De alguna forma». Camila bajó la mirada, jugando con el medallón entre sus dedos. Había crecido acostumbrada a no hacer preguntas, a aceptar las cosas como eran, pero las palabras de Ignacio despertaban una inquietud que no podía ignorar. «No sé qué espera encontrar», respondió finalmente, «pero si esto puede ayudarlo a descubrir algo, entonces estoy dispuesta a cooperar. Solo le pido que sea honesto conmigo. No quiero sorpresas ni mentiras». Ignacio asintió, agradecido por su disposición. «Lo prometo, Camila. Mi única intención es descubrir la verdad, y eso incluye ayudarte a entender más sobre tu pasado». Esa misma noche, Ignacio y Emilio comenzaron a trabajar en un plan para investigar más a fondo el origen de Camila. Revisaron nuevamente los registros del orfanato, buscando cualquier detalle que pudiera haberse pasado por alto. Mientras tanto, Ignacio decidió que la mejor forma de ganar la confianza de Camila era acercarse a ella de manera genuina, mostrándole que estaba dispuesto a apoyarla, sin importar lo que descubrieran. Al día siguiente, Ignacio encontró a Camila en los campos. Trabajando como de costumbre, se acercó a ella con una sonrisa amable, llevando consigo una pequeña caja de madera. «Quería darte esto», dijo, extendiéndole la caja. Camila lo miró con desconfianza antes de abrirla. Dentro, encontró un pequeño cuaderno de cuero y un lápiz. «¿Qué es esto?», preguntó, levantando una ceja. «Es un diario», explicó Ignacio. «Sé que tienes muchas preguntas, y creo que escribir puede ayudarte a procesar lo que estás sintiendo. También puede ser útil para registrar cualquier recuerdo que tengas de tu infancia. A veces, las cosas más pequeñas pueden ser las más importantes». Camila sostuvo el cuaderno entre sus manos, sorprendida por el gesto, aunque no lo dijo en voz alta. Apreció el detalle. Era raro que alguien se preocupara por ella de esa manera. «Gracias», murmuró, guardando el diario en su bolsa. Ignacio sonrió, satisfecho de haber dado un paso más hacia la confianza de Camila. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero estaba dispuesto a hacer lo necesario para mantenerla cerca y descubrir la verdad. Más tarde, mientras Camila escribía en su nuevo diario, comenzó a recordar fragmentos de su infancia. No eran recuerdos claros, sino más bien sensaciones y destellos. La imagen de un río, el sonido de risas lejanas y la figura de una mujer que sostenía su mano con fuerza. Esos recuerdos la inquietaron, pero también despertaron en ella una curiosidad que no había sentido antes. Decidió hablar con Ignacio al respecto, compartiendo lo poco que podía recordar. «Recuerdo un río», dijo, mientras ambos conversaban en la terraza, «y creo que había una mujer conmigo, pero no puedo recordar su rostro. Es como si todo estuviera cubierto por una niebla». Ignacio escuchó con atención, sintiendo que finalmente estaban haciendo progresos. «Es un buen comienzo, Camila. Tal vez, con el tiempo, puedas recordar más». Mientras hablaban, Emilio llegó con nuevas noticias. Había encontrado registros de personas que habían pasado por el pueblo en la época de la desaparición de Isabel. Entre ellos, un nombre llamó la atención, un hombre que coincidía con la descripción de don Efraín. Aunque los detalles eran vagos, era suficiente para continuar investigando. Ignacio miró a Camila con determinación. «Cada vez estamos más cerca, Camila. Lo sé», aunque todavía había muchas preguntas sin responder. Ambos sentían que estaban avanzando hacia algo más grande. El pasado que los unía estaba comenzando a revelar sus secretos, y el destino parecía estar guiándolos hacia la verdad. La luz del amanecer iluminaba la hacienda Monteiro, trayendo un aire fresco que contrastaba con la creciente tensión entre Ignacio y los secretos que parecían envolver su búsqueda. Emilio había pasado la noche revisando los registros del pueblo,
y rastreando cualquier indicio sobre el hombre que había sido visto con una niña pequeña años atrás. Mientras tanto, Ignacio reflexionaba sobre los recuerdos fragmentados que Camila había compartido la noche anterior. Camila, por su parte, se encontraba en su pequeña cabaña al borde de los campos. Había pasado horas escribiendo en el diario que Ignacio le regaló, intentando armar el rompecabezas de su infancia, aunque las imágenes seguían siendo vagas. Una sensación persistente la inquietaba. El río, cada vez que cerraba los ojos, podía sentir el agua fluyendo, escuchar el susurro del viento entre los árboles y la voz distante de una mujer que no lograba identificar. Esa mañana, Ignacio decidió hablar con Camila. Se acercó a los campos, donde la encontró trabajando como de costumbre, aunque llevaba la misma determinación de siempre. Ignacio notó que algo en su mirada había cambiado. «Buenos días, Camila», saludó, deteniéndose a su lado. «Buenos días, señor Monteiro», respondió ella limpiándose las manos en su delantal. Había dejado de preguntarse por qué él seguía acercándose. Ahora, simplemente aceptaba su presencia. Ignacio tomó un respiro profundo antes de continuar. «He estado pensando en lo que me dijiste anoche, sobre el río y la mujer. Creo que deberíamos investigar más sobre ese lugar. Tal vez sea la clave para entender lo que sucedió contigo». Y con Isabel, Camila frunció el ceño, pero asintió lentamente, aunque seguía siendo escéptica. Había algo en su interior que la empujaba a seguir adelante con la búsqueda. «Está bien, pero quiero que me diga todo lo que sabe. No más secretos». Ignacio asintió, sabiendo que era el momento de ser completamente honesto. «Lo prometo, no habrá más secretos entre nosotros». Horas más tarde, Ignacio y Emilio se reunieron en la casona para analizar las nuevas pistas. Emilio había descubierto algo interesante en los archivos del pueblo. Un informe policial de hace más de 20 años que mencionaba a un hombre sospechoso que había sido visto en la zona, aunque no había sido identificado en su momento. El informe describía a un hombre de mediana edad, con una cicatriz en la mejilla izquierda y una actitud nerviosa. «¿Crees que este hombre podría estar relacionado con Isabel?», preguntó Ignacio, estudiando el informe. «Es posible», respondió Emilio, señalando un mapa del área. «Según los registros, fue visto cerca del río que mencionó Camila. Si encontramos a alguien más que recuerde algo, podríamos confirmar si este hombre estuvo involucrado». Ignacio asintió, sintiendo que cada vez estaban más cerca de la verdad, pero sabía que el camino no sería fácil. La búsqueda de respuestas siempre venía acompañada de nuevas preguntas, y esta no era la excepción. Mientras tanto, Camila se encontraba sola en su cabaña, sosteniendo el medallón entre sus manos. Sus pensamientos la llevaron de regreso al orfanato donde había crecido. Recordó las largas noches en las que se aferraba al medallón como si fuera su única conexión con un pasado desconocido. Aunque había aprendido a no esperar nada de nadie, algo en el gesto de Ignacio le había dado una pequeña chispa de esperanza. Por primera vez, sentía que alguien realmente quería ayudarla. No por compasión, sino por una conexión genuina, decidida a no quedarse atrás. Camila salió de la cabaña y se dirigió a la casona. Encontró a Ignacio y Emilio en el estudio, discutiendo las pistas más recientes. «Quiero ir con ustedes al río», dijo Camila, interrumpiendo su conversación. Su tono era firme, dejando claro que no aceptaría un «no» como respuesta. Ignacio intercambió una mirada con Emilio antes de asentir. «Está bien. Mañana iremos juntos, pero debes saber que podría ser difícil. No sabemos qué encontraremos». Camila levantó el mentón, mostrando su determinación. «No importa. Quiero saber la verdad, aunque no me guste». A la mañana siguiente, el grupo se dirigió al río. El lugar estaba rodeado de árboles altos, que formaban un dosel natural, dejando pasar pequeños rayos de luz que iluminaban el agua cristalina. Para Camila, era como si el paisaje despertara algo dormido en su interior. Cerró los ojos por un momento, dejando que los sonidos y olores del lugar la envolvieran. Ignacio la observaba en silencio, sintiendo que estaban a punto de descubrir algo importante. Emilio, mientras tanto, inspeccionaba los alrededores, buscando cualquier señal que pudiera haber pasado desapercibida en el pasado. De repente, Camila se detuvo. Sus ojos se fijaron en una roca grande junto al río, cubierta de musgo. «Esa roca», murmuró, dando un paso hacia adelante.
La recuerdo. Solía sentarme allí. Ignacio y Emilio la siguieron, atentos a cada palabra. Camila tocó la roca con una mano, como si estuviera tratando de recuperar un recuerdo perdido. Había una mujer conmigo. Me sostenía la mano. Continuó, su voz temblando ligeramente. Pero no sé quién era. Solo recuerdo que estaba asustada. Creo que alguien nos estaba siguiendo. Ignacio sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las palabras de Camila coincidían con los fragmentos de información que habían reunido, aunque todavía no tenían todas las piezas. Estaba claro que el río era un punto clave en el misterio. Emilio tomó notas rápidamente, asegurándose de registrar cada detalle. Esto confirma que el hombre sospechoso podría haber estado aquí con Camila. Si logramos identificarlo, podríamos descubrir más sobre lo que pasó. Ignacio asintió, mirando a Camila con una mezcla de admiración y compasión. Sabía que estaba siendo valiente al enfrentar sus recuerdos, y eso solo fortalecía su determinación de seguir adelante. «Estamos cada vez más cerca, Camila», dijo en voz baja, colocando una mano en su hombro. «Lo prometo. Encontraremos la verdad». Mientras el sol comenzaba a descender, los tres se retiraron del río, dejando atrás un lugar que ahora estaba lleno de nuevas preguntas. Aunque el camino hacia la verdad aún era incierto, Ignacio sabía que no estaba solo en esta búsqueda, y eso, por primera vez en mucho tiempo, le daba esperanza. El viaje de regreso del río a la hacienda estuvo lleno de silencios significativos. Ignacio no dejaba de pensar en lo que Camila había recordado. Una mujer sosteniéndola de la mano, y alguien siguiéndolas, era un detalle crucial, pero también una pieza que añadía complejidad al misterio. Emilio, por su parte, analizaba en silencio las posibilidades, mientras Camila parecía absorta en sus propios pensamientos, abrazada por una mezcla de recuerdos y emociones que apenas comenzaba a comprender. De vuelta en la casona, Ignacio decidió dar el siguiente paso. El nombre del sospechoso mencionado en los registros del pueblo seguía sin identificar a la persona detrás del caso, pero Emilio había logrado rastrear a un contacto que podría arrojar luz sobre el asunto. Un hombre que alguna vez trabajó para Roberto Salvatierra. Salvatierra no era un nombre cualquiera para Ignacio. Era un antiguo enemigo en los negocios. Un hombre astuto y despiadado que no había dudado en usar tácticas poco éticas para competir con él años atrás, aunque su rivalidad se había enfriado con el tiempo. Ignacio nunca había olvidado los conflictos que casi destruyen su empresa. Ahora, al escuchar el nombre de Salvatierra vinculado con el caso de Isabel, una sensación de urgencia y desconfianza lo invadió. Al día siguiente, Ignacio y Emilio condujeron hasta la ciudad para reunirse con el antiguo empleado de Roberto. Camila insistió en quedarse en la hacienda, aún procesando lo que había recordado en el río. Aunque Ignacio sabía que su ausencia sería notable, estaba convencido de que este encuentro requería su total concentración. El hombre que encontraron era un sujeto mayor, con una expresión endurecida por los años y un aire de desconfianza evidente. Se llamaba Antonio, y aunque había dejado de trabajar para Salvatierra hacía décadas, parecía recordar bien los días en que estaba bajo sus órdenes. «¿Por qué vienen a buscarme después de tanto tiempo?», preguntó Antonio, encendiendo un cigarrillo con manos temblorosas. «Buscamos respuestas sobre lo que ocurrió hace más de 20 años», respondió Ignacio mostrando una foto de Isabel. «Mi hija desapareció en ese tiempo, y su nombre ha salido relacionado con alguien que trabajaba para Roberto Salvatierra. ¿Sabes algo al respecto?». Antonio observó la foto en silencio, mientras una sombra de reconocimiento cruzaba por su rostro. «Recuerdo algo, pero no estoy seguro de querer hablar de ello». Ignacio apretó los labios, conteniendo su frustración. «Esto no es un juego. Si sabes algo, tienes que decírmelo. Esta es la vida de mi hija». Antonio soltó un largo suspiro antes de finalmente hablar. Hubo un hombre, un tipo que trabajaba para Roberto. Era un matón, alguien que hacía los trabajos sucios. Un día llegó a la finca con una niña pequeña. Dijo que era su hija, pero todos sabíamos que estaba mintiendo. Algo en la forma en que la trataba no cuadraba. La niña siempre estaba asustada, llorando. Ignacio sintió que su corazón se encogía. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué pasó con él? «Se llamaba Julián», respondió Antonio, apagando su cigarrillo. «Pero no sé qué fue de él. Salvatierra lo despidió después de un tiempo, y nunca más supe de ellos. Solo sé que Roberto no quería que nadie hablara de la niña. Todo era muy sospechoso.
Emilio tomó notas rápidamente, registrando cada detalle. Esto confirma que Roberto Salvatierra podría estar involucrado de alguna manera. Tal vez Julián tomó a Isabel por órdenes suyas. Antonio negó con la cabeza. No lo sé, Roberto era un hombre astuto, pero también era orgulloso. No creo que supiera toda la verdad. Ese Julián era un oportunista, y no me sorprendería que actuara por cuenta propia. Ignacio se levantó, su mente trabajando a toda velocidad. Aunque las palabras de Antonio no resolvían el caso, sí arrojaban más luz sobre el camino que debían seguir. Ahora tenía que enfrentarse a Roberto directamente. De regreso en la hacienda, Ignacio compartió lo que había descubierto con Camila. La joven escuchó en silencio, su rostro reflejando una mezcla de sorpresa y confusión. ¿Crees que ese hombre, Roberto, tiene algo que ver conmigo?, preguntó finalmente. Ignacio la miró con seriedad. Es posible, pero para confirmarlo, necesito confrontarlo. Esto podría ser peligroso, así que quiero que te quedes aquí mientras lo manejo. Camila negó con la cabeza, su mirada decidida. No, si esto tiene algo que ver conmigo, quiero estar allí. No pienso quedarme sentada esperando respuestas. Ignacio entendió que no podía convencerla de lo contrario, pero también sabía que llevarla sería arriesgado. A pesar de ello, su determinación lo hizo sentir una extraña conexión con ella, como si compartieran la misma fuerza interna. Al día siguiente, Ignacio y Camila llegaron a la finca de Roberto Salvatierra. La propiedad era imponente, con jardines perfectamente cuidados, y una mansión que reflejaba el poder y la riqueza de su dueño. Roberto los recibió con una sonrisa falsa, claramente sorprendido por su visita. «Ignacio Monteiro», dijo Roberto, extendiendo la mano. «Qué sorpresa verte por aquí después de tanto tiempo. ¿Qué puedo hacer por ti?» Ignacio ignoró la cortesía y fue directo al punto. «Sé lo que hiciste hace 20 años. Sé que uno de tus hombres tenía a una niña que no era suya. Quiero saber la verdad». La sonrisa de Roberto desapareció, reemplazada por una expresión fría y calculadora. «No sé de qué estás hablando», respondió, pero su tono lo traicionaba. Camila, de pie junto a Ignacio, no pudo contenerse. «Díganos lo que sabe, no queremos problemas, solo respuestas». Roberto la miró con interés, estudiando su rostro. «¿Y quién es esta joven? ¿Por qué está tan interesada en mi pasado?» «Eso no te importa», interrumpió Ignacio avanzando un paso. «Si no hablas ahora, encontraré la manera de hacerte hablar». Roberto soltó una carcajada seca. «Siempre tan impulsivo, Ignacio. Pero no creas que puedes venir aquí y darme órdenes. No tienes idea de lo que realmente pasó». Ignacio apretó los puños, sintiendo la tensión en el aire. Sabía que Roberto estaba ocultando algo, y no se detendría hasta descubrirlo. El aire en la sala de la finca de Roberto Salvatierra estaba cargado de tensión. Ignacio Monteiro mantenía la mirada fija en su viejo rival, mientras Camila, a su lado, intentaba contener el torbellino de emociones que sentía. Aunque no conocía a Roberto, algo en su presencia la inquietaba profundamente, como si un fragmento olvidado de su pasado estuviera al borde de revelarse. «Si tienes algo que decir, Salvatierra, hazlo ahora», dijo Ignacio. Su voz firme, pero contenida. Roberto cruzó los brazos y se recostó en el sillón con una sonrisa sarcástica. «Ignacio, siempre tan directo, pero dime, ¿qué te hace pensar que yo tengo algo que ver con esa niña que mencionas? Han pasado más de 20 años. La memoria puede ser engañosa. No te atrevas a jugar conmigo», respondió Ignacio, dando un paso adelante. «Sé que uno de tus hombres, Julián, tenía una niña que no era suya. Todo apunta a que Isabel, mi hija, estaba bajo tu techo. Si sabes algo, será mejor que lo digas ahora». Por un instante, la sonrisa de Roberto se desvaneció y su mirada fría se tornó más sombría. Después de un largo silencio, suspiró y se levantó de su asiento. «Está bien, Ignacio, pero lo que voy a decirte no será fácil de escuchar», comenzó, caminando hacia una ventana que daba al jardín. «Es cierto que Julián trabajó para mí en esa época. Era un hombre confiable, o eso creía, hasta que descubrí que había estado actuando a mis espaldas. Llegó un día con una niña pequeña, diciendo que era su hija, pero algo en su historia nunca me cuadró. Camila sintió que su corazón se aceleraba, aunque no quería admitirlo. Una parte de ella temía lo que Roberto estaba a punto de revelar. «¿Qué pasó con esa niña?», preguntó Ignacio, con un nudo en la garganta.
Roberto se giró para enfrentarlos. Esa niña era Camila. El silencio que siguió fue ensordecedor. Camila retrocedió un paso, aturdida por las palabras de Roberto. Su mente luchaba por procesar lo que acababa de escuchar. ¿Era posible que el hombre que la había criado como un padre la hubiera tomado de otra familia? «No puede ser», murmuró, llevando una mano al medallón que colgaba de su cuello. «Es la verdad», insistió Roberto, con un tono más serio. «Cuando me di cuenta de lo que Julián había hecho, lo confronté. Él admitió que había encontrado a la niña cerca del río, sola y llorando, pero no sabía nada más. Lo despedí poco después y me aseguré de que la niña estuviera en un lugar seguro». Ignacio apretó los puños, sintiendo una mezcla de rabia y desesperación. «¿Por qué no dijiste nada? Podrías haber evitado años de sufrimiento para mi familia». Roberto lo miró con frialdad. «¿Y qué habría ganado con eso? En ese entonces, tú eras mi enemigo. Además, no estaba seguro de que la niña tuviera algo que ver contigo. Solo era una pieza más en el caos que rodeaba mi vida en ese momento». Camila, aún conmocionada, dio un paso adelante. «Si lo que dices es cierto, entonces, ¿quién soy realmente? ¿Por qué tengo este medallón?», preguntó, sosteniéndolo con fuerza. Roberto negó con la cabeza. «No lo sé, Camila. Lo único que sé es que no eres mi hija, ni la de Julián. Pero eso no significa que no seas importante. Durante todos estos años, has sido como una hija para mí, aunque nunca te dije la verdad». Las palabras de Roberto solo aumentaron la confusión de Camila. Aunque siempre había sentido que su vida estaba rodeada de incógnitas, escuchar esto de su supuesto padre la dejó sin palabras. De regreso en la hacienda Monteiro, el ambiente era tenso. Ignacio y Camila apenas habían intercambiado palabras durante el viaje. Mientras Emilio revisaba nuevamente los registros en busca de más pistas, Ignacio intentaba procesar lo que Roberto había revelado, aunque ahora sabía que Camila no era su hija. La conexión entre ellos era innegable. El medallón, el río, los recuerdos fragmentados. Todo apuntaba a que sus historias estaban más entrelazadas de lo que parecía. «¿Qué significa todo esto?», preguntó Camila finalmente, rompiendo el silencio. Su voz estaba cargada de emoción contenida. «Si no soy tu hija, ¿por qué siento que todo esto está conectado conmigo?». Ignacio la miró, con una expresión de compasión. «No tengo todas las respuestas, Camila, pero estoy seguro de una cosa. Tú mereces saber la verdad sobre tu pasado. Y no me detendré hasta encontrarla». Camila asintió, aunque las lágrimas comenzaban a llenar sus ojos. Por primera vez en su vida, alguien estaba dispuesto a luchar por ella, y eso la llenaba de una mezcla de gratitud y miedo. Más tarde esa noche, Emilio llegó con una nueva revelación. Había encontrado un documento que mencionaba a una niña adoptada en un orfanato cercano. Poco después de la desaparición de Isabel, aunque el nombre no coincidía, las fechas y las circunstancias eran sospechosamente similares. «Esto podría ser la clave», dijo Emilio, colocando el documento frente a Ignacio y Camila. «Si seguimos esta pista, podríamos descubrir más sobre lo que realmente pasó». Ignacio asintió, sintiendo que finalmente estaban avanzando, aunque el camino seguía siendo incierto. Estaba claro que cada paso los acercaba más a la verdad, y ahora, más que nunca, estaba decidido a enfrentar cualquier obstáculo para llegar a ella. Mientras la noche caía sobre la hacienda, Camila se quedó despierta, mirando las estrellas desde la ventana de su cabaña. Aunque el día había estado lleno de revelaciones dolorosas, también sentía que estaba más cerca que nunca de entender quién era realmente, y aunque el camino por delante era incierto, sabía que no estaba sola. La madrugada en la hacienda Monteiro estaba marcada por un silencio inquietante. Camila, sentada en el borde de su cama, sostenía el medallón con fuerza mientras su mente intentaba procesar las revelaciones del día anterior. Aunque las palabras de Roberto habían aclarado parte de su origen, también habían abierto una herida que ni siquiera sabía que existía. ¿Quién era realmente? ¿Y por qué su vida parecía estar ligada a tantos secretos? Ignacio, por su parte, se encontraba en su estudio, revisando los documentos que Emilio había recopilado. La posibilidad de que Camila hubiera sido adoptada en un orfanato cercano lo llenaba de esperanza, pero también de incertidumbre. Si Camila no era Isabel, ¿dónde estaba su hija? Y más importante aún, ¿cómo podía ayudar a Camila a encontrar su propia verdad? Esa mañana,
Ignacio decidió que era momento de hablar abiertamente con Camila. Caminó hasta su cabaña, donde la encontró mirando al horizonte con una expresión de melancolía. Al escuchar sus pasos, ella se giró lentamente, con el medallón aún colgando de su cuello. «Buenos días, Camila», dijo Ignacio, acercándose con cautela. «Buenos días, señor Monteiro», respondió ella, aunque su voz carecía de la energía habitual. Ignacio tomó asiento en una silla junto a la entrada de la cabaña, buscando las palabras adecuadas para comenzar. «Sé que todo esto ha sido mucho para ti, pero quiero que sepas que estoy aquí para ayudarte, no solo porque creo que tu historia está conectada con la de Isabel, sino porque creo que mereces respuestas». Camila asintió lentamente, bajando la mirada. «Es difícil, ¿sabe? Toda mi vida pensé que no tenía a nadie, que mi historia no importaba, y ahora, de repente, parece que todo el mundo tiene preguntas sobre mí. Es como si mi vida no fuera realmente mía». Ignacio sintió una punzada en el corazón al escucharla. Aunque su relación con Camila era reciente, no podía evitar sentir un profundo cariño por ella, como si su conexión fuera más que casual. «Lo entiendo, Camila, pero te prometo que no estás sola en esto. Vamos a encontrar la verdad, juntos». Más tarde, Ignacio y Emilio decidieron visitar el orfanato mencionado en los documentos. Aunque el lugar había cerrado años atrás, algunos de los registros habían sido trasladados a una oficina gubernamental en la ciudad. Camila insistió en acompañarlos, argumentando que tenía derecho a saber lo que encontraran. El edificio donde se encontraban los archivos era pequeño y desordenado, con pilas de documentos acumulándose en cada rincón. La encargada, una mujer mayor con gafas gruesas, los recibió con un aire de desconfianza, pero accedió a dejarlos buscar en los registros tras una breve explicación. «Buscamos información sobre una niña adoptada hace más de 20 años», explicó Emilio, mientras revisaba una lista de nombres. «Creemos que podría haber sido dejada aquí bajo circunstancias inusuales». La mujer asintió, señalando una pila de carpetas. «Aquí están los registros de esa época, pero les advierto que no todos están completos. Muchas veces, las adopciones no se registraban correctamente». Camila se unió a la búsqueda, hojeando los documentos con cuidado. A medida que pasaban las horas, su frustración crecía. Ningún nombre, ninguna fecha parecía coincidir con su historia. Estaba a punto de rendirse cuando un documento llamó su atención. «Aquí hay algo», dijo, sosteniendo una hoja amarillenta. «Habla de una niña encontrada cerca de un río. No tiene nombre, pero la describen como de cabello castaño y con un colgante de plata». Ignacio y Emilio se acercaron rápidamente para leer el documento. Aunque la información era limitada, las coincidencias eran suficientes para confirmar que se trataba de Camila. «Este es el punto de partida que necesitábamos», dijo Ignacio, con un leve suspiro de alivio. Camila, sin embargo, no compartía su entusiasmo. Aunque el documento respondía a algunas preguntas, también planteaba otras nuevas. «¿Y ahora qué?», preguntó, con un tono lleno de incertidumbre. «Ahora seguimos buscando», respondió Ignacio, colocando una mano en su hombro. «Cada respuesta nos lleva más cerca de la verdad». Esa noche, de regreso en la hacienda, Camila se sentó en su cabaña, leyendo el documento una y otra vez. Aunque las palabras eran claras, no lograba encontrar consuelo en ellas. ¿Quién era la mujer que la había dejado en el orfanato? ¿Por qué no había regresado por ella? Y, más importante aún, ¿qué tenía que ver todo esto con Ignacio y su hija desaparecida? Mientras tanto, Ignacio revisaba sus propios documentos en el estudio. Aunque su búsqueda por Isabel seguía siendo su prioridad, no podía ignorar la conexión emocional que había desarrollado con Camila. Algo en ella lo hacía querer protegerla, como si fuera parte de su propia familia. «Esto no puede ser una coincidencia», murmuró para sí mismo, mirando una foto de Isabel junto al medallón que Camila llevaba ahora. Al día siguiente, Emilio llegó con una nueva pista. Había encontrado el nombre de una mujer que trabajaba en el orfanato, en la época en que Camila fue dejada allí. Aunque ahora vivía en otro estado, estaba dispuesta a hablar con ellos. «Es nuestra mejor oportunidad», dijo Emilio mostrando la dirección. «Si ella recuerda algo, podríamos obtener respuestas definitivas». Ignacio y Camila acordaron viajar juntos para encontrar a la mujer, aunque el camino era largo. Ambos sentían que estaban más cerca que nunca de desentrañar los secretos del pasado.
y mientras el auto avanzaba por las carreteras sinuosas, Camila no podía evitar preguntarse qué descubrirían al final de este viaje. El auto avanzaba por una carretera polvorienta rodeada de montañas y extensos campos. Camila miraba por la ventana, perdida en sus pensamientos. Cada kilómetro que recorrían parecía acercarla más a una verdad que llevaba años enterrada. Ignacio, sentado a su lado, mantenía un silencio reflexivo. Emilio conducía con firmeza, enfocado en llegar al destino lo antes posible. Habían viajado durante horas para encontrarse con Teresa, una extrabajadora del orfanato donde Camila había sido dejada años atrás. Según Emilio, Teresa recordaba claramente a una niña con un medallón de plata que había llegado al orfanato en circunstancias inusuales. Ignacio tenía la esperanza de que esta reunión proporcionara las respuestas que tanto buscaban. Llegaron a una pequeña casa en las afueras de un pueblo tranquilo. Teresa, una mujer de cabello gris y mirada cálida, los recibió con cierta curiosidad. Había algo en la presencia de Camila que la hizo fruncir el ceño, como si intentara recordar algo del pasado. «Pase, por favor», dijo Teresa, invitándolos a entrar a su humilde sala de estar. Se acomodaron alrededor de una mesa de madera, mientras Teresa servía té caliente. Ignacio fue el primero en hablar, explicando brevemente el propósito de su visita. «Estamos buscando información sobre una niña que fue dejada en el orfanato hace más de 20 años», dijo Ignacio, colocando una copia del documento frente a Teresa. «Creemos que usted podría tener detalles que nos ayuden a entender qué sucedió». Teresa ajustó sus gafas y estudió el papel con atención. Luego levantó la mirada hacia Camila, observándola detenidamente. «Recuerdo a esa niña», dijo finalmente con un tono pensativo. «Llegó una noche, sola y llorando. Tenía este medallón», añadió, señalando el colgante en el cuello de Camila. «Era lo único que llevaba consigo. Siempre me pregunté qué había pasado con ella». Camila sintió un nudo en la garganta, pero se obligó a mantener la compostura. «¿Quién me dejó allí? ¿Recuerda algo más?» «Teresa», asintió lentamente. «No vi a la persona que la trajo. Solo recuerdo que alguien golpeó la puerta del orfanato, y cuando salí, la encontré sentada en los escalones. Llevaba el medallón en la mano, y parecía aterrorizada. Intenté preguntarle su nombre, pero no podía hablar. Creo que estaba en estado de shock». Ignacio inclinó la cabeza hacia adelante, interesado en cada palabra. «¿Nunca hubo un registro de quién pudo haberla llevado hasta allí? ¿Alguna pista?» Teresa negó con la cabeza. «No había nada más, pero sí recuerdo algo extraño. Unos días antes de que la niña llegara, una mujer había estado merodeando por el orfanato. Dijo que estaba buscando refugio, pero nunca me dio su nombre. Después de que la niña llegó, nunca la volví a ver». Camila sintió un escalofrío recorrer su espalda, aunque no tenía recuerdos claros de su infancia. Algo en las palabras de Teresa resonaba profundamente en su interior. «¿Cree que esa mujer pudo haber sido mi madre?», preguntó en voz baja. Teresa la miró con compasión. «No lo sé, hija, pero algo me dice que esa mujer estaba relacionada contigo de alguna manera». Parecía preocupada, como si estuviera huyendo de algo. El viaje de regreso a la hacienda estuvo lleno de silencio. Ignacio podía sentir la tensión en el aire, pero decidió no presionar a Camila. Sabía que ella necesitaba tiempo para procesar la información. Una vez en la casona, Ignacio se retiró a su estudio para analizar las nuevas pistas. La presencia de esa misteriosa mujer añadía una capa más al enigma, pero también lo acercaba a la posibilidad de descubrir la verdad. Mientras revisaba los documentos, una idea comenzó a formarse en su mente. ¿Y si esa mujer no estaba huyendo por casualidad? ¿Y si estaba protegiendo a Camila de algo o alguien? Mientras tanto, Camila se sentó en su cabaña con el diario que Ignacio le había regalado. Escribió sobre lo que Teresa había dicho, intentando conectar los fragmentos de su pasado. Aunque no tenía respuestas claras, sentía que estaba más cerca de entender quién era realmente. A la mañana siguiente, Emilio llegó con nuevas noticias. Había encontrado registros que mencionaban a una mujer que coincidía con la descripción dada por Teresa. Aunque el nombre no estaba confirmado, el documento indicaba que esta mujer había estado vinculada a un caso policial años atrás. «Creo que esta mujer podría ser la clave para entender lo que pasó», dijo Emilio, mostrando los papeles a Ignacio y Camila. «Si logramos identificarla, podríamos descubrir más sobre tu pasado». Camila asintió,
sintiendo una mezcla de esperanza y nerviosismo. Aunque las respuestas parecían estar cada vez más cerca, también sabía que podían traer consigo verdades dolorosas. Ignacio, por su parte, sentía que estaban en el umbral de una gran revelación, aunque no sabía qué encontrarían al final. Estaba decidido a seguir adelante, no solo por Camila, sino también por Isabel. El destino parecía estar uniendo sus caminos de una manera que nunca hubiera imaginado. Mientras la noche caía sobre la hacienda, tanto Ignacio como Camila se preparaban para el próximo paso en su búsqueda. Sabían que cada día los acercaba más a la verdad, pero también aumentaba las preguntas sobre lo que encontrarían al final. El sol brillaba con intensidad sobre la hacienda Monteiro, pero el ambiente estaba cargado de incertidumbre. Ignacio sabía que las piezas del rompecabezas estaban comenzando a encajar, pero había una última pieza clave que debía enfrentar. Roberto Salvatierra, su antiguo rival, no solo había sido evasivo en sus respuestas, sino que su implicación en los eventos del pasado era cada vez más evidente. Ignacio llamó a Emilio a primera hora de la mañana. «Necesitamos otra reunión con Roberto. Hay preguntas que no puede seguir evitando, y esta vez no aceptaré excusas». Emilio asintió, comprendiendo la urgencia. «Haré los arreglos, pero sabes que esto podría volverse complicado. Roberto no es alguien que admita sus errores fácilmente». «No me importa», respondió Ignacio con firmeza. «Si sabe algo más sobre Isabel o Camila, lo descubriré». Horas después, Ignacio y Emilio llegaron a la finca de Roberto. Camila había insistido en acompañarlos. A pesar de las reservas de Ignacio, la joven sentía que este enfrentamiento también era parte de su historia, y estaba decidida a no quedarse al margen. Roberto los recibió en su sala principal, con la misma actitud altiva que Ignacio recordaba de años atrás. Sin embargo, al ver la determinación en los ojos de Ignacio y la presencia inesperada de Camila, su semblante se tensó. «Monteiro», dijo Roberto, acomodándose en su sillón. «Qué insistente eres. Espero que esta vez tengas algo interesante que decir». Ignacio no perdió el tiempo con formalidades. «Sabes exactamente por qué estoy aquí. La mujer que estuvo merodeando el orfanato y el hombre que trajo a Camila están conectados contigo. Quiero saber la verdad, toda la verdad, y no aceptaré más evasivas». Roberto soltó una carcajada seca, pero su nerviosismo era evidente. «Ignacio, siempre tan dramático. Ya te dije todo lo que sé. No tengo nada más que añadir». Camila dio un paso adelante, sus ojos fijos en Roberto. «Usted me dijo que no era mi padre, pero que siempre me trató como si lo fuera. ¿Por qué? ¿Qué sabe sobre mi pasado que no ha dicho?» Roberto la miró en silencio por un momento, como si estuviera evaluando si debía hablar. Finalmente, suspiró y se levantó de su asiento. «Está bien, pero si voy a contarles todo, quiero que sepan que esto no me deja en buena posición». Ignacio cruzó los brazos, esperando. «Julián, el hombre que llevó a Camila al orfanato, trabajaba para mí en esa época», comenzó Roberto. «Lo contraté para que se encargara de algunos asuntos delicados, pero un día llegó con una niña, diciendo que había encontrado a la pequeña cerca del río. Según él, estaba sola y parecía haber estado perdida por días». Camila escuchaba con el corazón acelerado, tratando de conectar los fragmentos de información con sus propios recuerdos. «Al principio no pensé mucho en ello», continuó Roberto, «pero luego me di cuenta de que Julián estaba escondiendo algo. Empezó a actuar de forma extraña, como si temiera que alguien lo estuviera buscando. Finalmente, lo despedí, pero nunca supe qué pasó con él después de eso». «¿Y la mujer?», preguntó Ignacio, con un tono más severo. «¿Qué sabes sobre ella?». Roberto se detuvo por un momento, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Había una mujer, sí. Llegó a mi finca unos días antes de que Julián apareciera con la niña. Parecía estar huyendo de algo o de alguien. Nunca me dijo su nombre, pero llevaba un medallón igual al que ahora tiene Camila». Camila sintió que sus piernas temblaban, aunque no tenía recuerdos claros de esa época. El medallón siempre había sido una constante en su vida, y ahora estaba claro que estaba conectado con la mujer que había estado cerca de ella en su infancia. «¿Por qué no dijiste nada antes?», exigió Ignacio, dando un paso hacia Roberto. «Porque no estaba seguro de nada», respondió Roberto, con un tono defensivo. «Todo era un caos en ese momento, y tenía mis propios problemas. Además,
¿Por qué habría de ayudarte? Tú y yo nunca hemos sido amigos. Ignacio. Ignacio apretó los puños, conteniendo su ira. Esto no se trata de nosotros. Se trata de mi hija, de Camila, y de la verdad que has estado ocultando todos estos años. Roberto se encogió de hombros. Ya sabes lo que sé. Si quieres más respuestas tendrás que buscar a Julián. Él es el único que puede decirte lo que realmente pasó. De regreso en la hacienda, Ignacio y Camila reflexionaban sobre lo que habían aprendido. Aunque Roberto había proporcionado más detalles, sus respuestas no eran suficientes. La clave ahora estaba en encontrar a Julián, el hombre que había llevado a Camila al orfanato. ¿Qué pasará si encontramos a ese hombre?, preguntó Camila, con un tono lleno de incertidumbre. Solo entonces podremos saber la verdad completa, respondió Ignacio, mirándola con determinación. Pero quiero que sepas algo, Camila. Pase lo que pase, no estás sola. Estoy aquí para apoyarte, sin importar lo que descubramos. Camila asintió, sintiendo una mezcla de gratitud y temor. Aunque el camino por delante era incierto, sabía que no estaba enfrentándolo sola, y mientras la noche caía sobre la hacienda, ambos se preparaban para dar el siguiente paso en su búsqueda, sabiendo que cada día los acercaba más a la verdad. La mañana en la hacienda Monteiro amaneció con un aire de tensión. Ignacio y Camila sabían que las respuestas estaban al alcance, pero también que el camino se volvía cada vez más complicado. Emilio había pasado toda la noche rastreando información sobre Julián, el hombre que parecía ser la clave para desentrañar el pasado de Camila. Finalmente, había logrado ubicarlo en un pequeño pueblo cercano, donde llevaba una vida modesta y retirada. Es nuestra mejor oportunidad de entender lo que pasó, dijo Emilio, colocando una dirección sobre la mesa del estudio de Ignacio. Si Julián está dispuesto a hablar, podremos resolver este misterio de una vez por todas. Ignacio asintió, mientras Camila permanecía en silencio, procesando la información. Aunque estaba decidida a enfrentarse a su pasado, no podía evitar sentir un nudo en el estómago al pensar en lo que Julián podría revelar. El viaje al pueblo fue corto pero intenso. El silencio en el auto solo era interrumpido por las instrucciones de Emilio mientras guiaba a Ignacio por los estrechos caminos. Al llegar, encontraron una pequeña casa de madera rodeada de árboles. Había un aire de abandono, pero el humo que salía de la chimenea indicaba que alguien estaba en casa. Ignacio golpeó la puerta con firmeza, mientras Camila permanecía detrás de él, con el corazón latiendo rápidamente. Después de unos segundos, un hombre mayor abrió la puerta. Su rostro estaba marcado por el tiempo, y su expresión reflejaba una mezcla de sorpresa y desconfianza. «¿Julián?», preguntó Ignacio. El hombre asintió lentamente, estudiándolos con cautela. «¿Quiénes son ustedes? ¿Qué quieren?». «Mi nombre es Ignacio Monteiro, y esta es Camila», dijo Ignacio sin rodeos. «Necesitamos hablar contigo sobre algo que pasó hace más de 20 años. Es sobre una niña que llevaste a un orfanato». Julián palideció al escuchar esas palabras. Retrocedió un paso, como si quisiera cerrar la puerta, pero Ignacio lo detuvo con firmeza. «No venimos a hacerte daño, solo queremos la verdad». Después de un momento de vacilación, Julián finalmente asintió y los invitó a entrar. La casa era sencilla, con pocos muebles y un aire de abandono que reflejaba la vida solitaria del hombre. Se sentaron alrededor de una mesa, y Julián se pasó una mano por el cabello, claramente nervioso. «Recuerdo a la niña», comenzó, su voz temblorosa. «La encontré cerca del río, sola y llorando. No sabía de dónde venía ni quién era, pero llevaba un medallón. Sabía que algo no estaba bien, así que decidí llevarla al orfanato». «¿Por qué estaba sola?», preguntó Ignacio, su tono serio. «No había nadie más con ella». Julián dudó antes de responder. «Había una mujer. La vi cerca del río unos días antes. Parecía asustada, como si estuviera huyendo. No sé quién era, pero creo que la niña estaba con ella antes de que desapareciera». Camila sintió que su respiración se aceleraba, aunque no tenía recuerdos claros. Las palabras de Julián resonaban profundamente en su interior. «¿Qué pasó con esa mujer?», preguntó, tratando de mantener la calma. Julián negó con la cabeza. «No lo sé. Cuando encontré a la niña, ella ya no estaba. Siempre pensé que algo malo le había pasado». Ignacio se inclinó hacia adelante, con los ojos fijos en Julián. «¿Por qué llevaste a la niña al orfanato? ¿Por qué no trataste de buscar a su familia?». «No tenía otra opción», respondió Julián, con un tono defensivo.
En ese momento estaba metido en problemas. Trabajaba para Roberto Salvatierra y sabía que no podía cuidar de una niña. Pensé que el orfanato sería el mejor lugar para ella. Camila apretó el medallón entre sus manos, sintiendo una mezcla de emociones. Aunque las palabras de Julián respondían algunas preguntas, también planteaban nuevas dudas. ¿Quién era la mujer que estaba con ella? ¿Por qué había desaparecido? ¿Hay algo más que recuerdes?, preguntó Ignacio. Con la esperanza de obtener más información, Julián asintió lentamente. Había algo extraño en el medallón. Tenía una inscripción en la parte trasera. Nunca pude leerla bien, pero parecía un nombre o una frase. Camila abrió los ojos con sorpresa. Aunque había llevado el medallón toda su vida, nunca había notado una inscripción. Inmediatamente lo descolgó de su cuello y lo examinó detenidamente. Al girarlo bajo la luz, pudo ver unas pequeñas letras grabadas en la parte trasera. «Dice Isabel», murmuró, con la voz quebrándose. Ignacio sintió que su corazón se detenía. Esa era la confirmación que había estado buscando, aunque aún no entendía todo lo que había pasado. Estaba claro que Camila y su hija Isabel estaban conectadas de una manera que nunca había imaginado. «Esto cambia todo», dijo Ignacio con la voz cargada de emoción. «Camila, creo que tú y mi hija Isabel están relacionadas. Si no eres ella, entonces podría ser algo mucho más grande». Camila lo miró, con lágrimas en los ojos, aunque todavía no tenía todas las respuestas. Por primera vez en su vida sentía que estaba cerca de descubrir quién era realmente. De regreso en la hacienda, Ignacio y Camila reflexionaron sobre lo que habían aprendido. Aunque las palabras de Julián habían arrojado nueva luz sobre el misterio, también habían planteado preguntas más profundas. ¿Qué había pasado con Isabel? ¿Y quién era realmente la mujer que había estado con Camila en su infancia? Mientras la noche caía sobre la hacienda, ambos sabían que el camino hacia la verdad aún no había terminado. Pero ahora, más que nunca, estaban decididos a seguir adelante, enfrentando cada obstáculo con la esperanza de encontrar las respuestas que tanto buscaban. La noche en la hacienda Monteiro era tranquila, pero las mentes de Ignacio y Camila estaban lejos de encontrar paz. Las revelaciones de Julián habían dado un giro inesperado a su búsqueda. El nombre, Isabel, grabado en el medallón que Camila había llevado toda su vida, había cambiado todo, aunque la conexión entre Camila e Isabel aún no era clara. Era imposible ignorar que ambas compartían un pasado lleno de secretos. Ignacio se encontraba en su estudio, revisando una vez más las fotografías y documentos que había recopilado a lo largo de los años. La imagen de Isabel con su medallón colgando del cuello era un recordatorio constante de lo que había perdido y, ahora, de lo que tal vez podría recuperar. Por otro lado, Camila permanecía en su cabaña, observando el medallón con nuevos ojos. Por primera vez, se preguntaba si no solo era una pieza de su pasado, sino también una clave para descubrir quién era realmente. La idea de que pudiera estar conectada con Isabel era abrumadora, pero también la llenaba de esperanza. A la mañana siguiente, Ignacio decidió tomar medidas más concretas. Sabía que la única manera de confirmar la conexión entre Camila e Isabel era a través de una prueba de ADN, aunque el solo pensamiento de hacerlo lo llenaba de nerviosismo. Era un paso necesario. Ignacio se acercó a Camila mientras ella trabajaba en los campos. «Camila, necesito hablar contigo», dijo con un tono serio pero gentil. Ella dejó de trabajar y lo miró, limpiándose las manos en su delantal. «¿Qué pasa, señor Monteiro?» Ignacio tomó un respiro profundo antes de continuar. «Creo que es momento de dar el siguiente paso en nuestra búsqueda. Quiero que hagamos una prueba de ADN. Si realmente estás conectada con Isabel, esto nos lo confirmará». Camila frunció el ceño, claramente sorprendida por la propuesta. «¿Está diciendo que cree que soy su hija?» «No estoy diciendo eso», respondió Ignacio con sinceridad, «pero creo que hay algo entre tú e Isabel que necesitamos entender, y esta prueba podría darnos respuestas». Camila se quedó en silencio por un momento, reflexionando sobre lo que Ignacio había dicho. Aunque la idea de una prueba de ADN era intimidante, también sentía que era la única manera de descubrir la verdad. «Está bien», dijo finalmente, asintiendo con determinación. «Hagámoslo». Ignacio contactó a un laboratorio en la ciudad y programó la prueba para el día siguiente. Durante el viaje, Camila no pudo evitar sentirse nerviosa.
Aunque quería respuestas, también temía lo que éstas podrían revelar. Por otro lado, Ignacio mantenía una calma aparente, aunque por dentro estaba tan inquieto como ella. Al llegar al laboratorio, ambos fueron recibidos por un técnico que los guió a través del proceso. Se recolectaron las muestras de sangre y les informaron que los resultados estarían listos en unos días. La espera sería agonizante, pero Ignacio sabía que era un paso necesario para avanzar. De regreso en la hacienda, la tensión era palpable. Camila evitaba hablar del tema, enfocándose en su trabajo en los campos. Ignacio, por su parte, pasaba horas en su estudio, revisando una y otra vez los detalles del caso de Isabel, como si pudiera encontrar algo que se le hubiera escapado. Una tarde, mientras Camila descansaba bajo la sombra de un árbol, Ignacio se acercó con 2 tazas de café. «Sé que esto no es fácil para ti», dijo, ofreciéndole una taza, «pero quiero que sepas que no importa lo que pase, siempre tendrás un lugar aquí». Camila lo miró con gratitud, aunque su expresión era seria. «Gracias, señor Monteiro. No sé qué significará todo esto, pero quiero que sepa que también estoy agradecida por lo que ha hecho por mí». Ignacio sonrió, sintiendo que, sin importar el resultado de la prueba, había desarrollado un vínculo genuino con Camila. «Llámame Ignacio. Después de todo esto, creo que ya no hay necesidad de formalidades». Camila asintió, esbozando una leve sonrisa, aunque la incertidumbre seguía presente. La conexión que había surgido entre ellos le daba fuerzas para enfrentar lo que vendría. Los días pasaron lentamente, cada minuto lleno de ansiedad. Finalmente, llegó el día de recibir los resultados. Ignacio y Camila viajaron juntos al laboratorio, ambos sintiendo el peso de lo que estaba a punto de revelarse. El técnico los recibió con un sobre en la mano. «Aquí están los resultados», dijo, entregándoselo a Ignacio. Ignacio abrió el sobre con manos temblorosas, mientras Camila observaba en silencio. Sus ojos recorrieron el documento, buscando la información crucial. Finalmente, dejó escapar un suspiro profundo y miró a Camila. «Camila», dijo, con una mezcla de alivio y emoción, «no eres Isabel». El corazón de Camila se detuvo por un momento, procesando lo que Ignacio acababa de decir. Aunque había preparado su mente para cualquier resultado, escuchar esas palabras la llenó de una mezcla de alivio y desilusión. «Pero», continuó Ignacio, con un tono más suave, «esto no significa que no estés conectada con ella. Todo lo que hemos encontrado hasta ahora indica que hay algo más que aún no hemos descubierto». Camila asintió, con lágrimas en los ojos. Aunque no era la hija biológica de Ignacio, sentía que su conexión con él y con Isabel iba más allá de los lazos de sangre. De regreso en la hacienda, ambos reflexionaron sobre los resultados. Aunque las respuestas no eran las que esperaban, también sabían que la búsqueda aún no había terminado. Camila seguía siendo una pieza clave en el misterio de Isabel, y juntos estaban decididos a descubrir la verdad. Mientras la noche caía, Ignacio y Camila se sentaron en la terraza, observando las estrellas en silencio. Aunque el camino por delante seguía siendo incierto, sabían que lo enfrentarían juntos, con la esperanza de que las respuestas que buscaban estuvieran más cerca de lo que imaginaban. La mañana en la hacienda Monteiro estaba envuelta en un aire de calma engañosa. Aunque los resultados de la prueba de ADN habían confirmado que Camila no era Isabel, tanto Ignacio como ella sabían que su conexión con el pasado no era una coincidencia. Había demasiadas piezas que encajaban, demasiados hilos entrelazados que apuntaban a una verdad más profunda. Camila, aunque aliviada por un lado, también sentía un peso en su pecho. Por primera vez, había permitido que la esperanza se instalara en su corazón, solo para ser desafiada por la realidad. Aún así, estaba decidida a seguir adelante, no solo por ella, sino también por Ignacio, quien había demostrado estar dispuesto a todo por descubrir la verdad. Ignacio, mientras tanto, reflexionaba en su estudio. Las respuestas que había obtenido hasta ahora no eran suficientes. La conexión entre Camila e Isabel seguía siendo un enigma, y sabía que la clave estaba en el pasado de Roberto Salvatierra, aunque ya había confrontado a su viejo enemigo una vez. Ignacio sabía que había más secretos enterrados, secretos que Roberto aún no había revelado. Decidió que era hora de enfrentar a Roberto nuevamente, pero esta vez no iría solo. Camila insistió en acompañarlo,
convencida de que esta vez obtendrían las respuestas que buscaban. Al llegar a la finca de Roberto, fueron recibidos por un ambiente tenso. Roberto los observaba desde la entrada, su expresión dura y calculadora, aunque parecía sorprendido por su visita. También había una sombra de incomodidad en sus ojos. «Monteiro», dijo Roberto cruzando los brazos. «Pensé que ya habíamos terminado con esto». «No hemos terminado hasta que tengamos la verdad completa», respondió Ignacio con firmeza. Camila dio un paso adelante, mirando a Roberto directamente a los ojos. «Usted sabe algo más. Lo he visto en su forma de actuar, en las cosas que ha dicho. Si realmente me trató como una hija, como dice, entonces tiene que ser honesto conmigo». Roberto pareció tambalearse ante las palabras de Camila. Por un momento, su postura rígida se relajó y dejó escapar un largo suspiro. «Está bien», dijo finalmente, «pero deben saber que esto no será fácil de escuchar». Roberto los llevó a su sala de estar, donde se sentaron alrededor de una mesa. Por primera vez, su actitud altiva había desaparecido, reemplazada por una expresión de cansancio y remordimiento. «La verdad es que siempre supe que Camila no era mi hija», comenzó. «Cuando Julián trajo a la niña a mi finca, sabía que había algo más detrás de su historia, pero estaba pasando por una etapa difícil, y tenerla cerca me dio una sensación de propósito que había perdido». Camila escuchaba en silencio, sus manos apretando el medallón que colgaba de su cuello. Con el tiempo, empecé a sospechar que Camila estaba conectada contigo, Ignacio, o con alguien cercano a ti, pero tenía miedo de enfrentar esa verdad. Si lo hacía, significaba perder lo único bueno que tenía en mi vida. Ignacio lo miró con dureza. «¿Y qué hay de Isabel? ¿Sabías algo sobre ella?». Roberto negó con la cabeza. «No directamente, pero sí sé que la mujer que estaba con Camila, la que desapareció cerca del río, podría haber estado huyendo de algo o de alguien relacionado contigo». Ignacio frunció el ceño. Procesando esa información. «¿Por qué no dijiste nada antes? ¿Por qué permitiste que esto se convirtiera en un misterio tan grande?». «Porque fui un cobarde», admitió Roberto, bajando la mirada. «Me aferré a la idea de que podía rehacer mi vida con Camila, ignorando el daño que estaba causando al ocultar la verdad». Camila sintió que las lágrimas llenaban sus ojos. Aunque había sido difícil escuchar todo esto, también sentía que finalmente estaba obteniendo las respuestas que tanto había buscado. «Lo siento, Camila», dijo Roberto, mirándola con sinceridad. «Sé que nada de esto puede cambiar el pasado, pero quiero que sepas que, aunque no era tu padre biológico, siempre te vi como mi hija». Camila asintió, con la voz temblorosa. «Gracias por decirme la verdad. No es fácil, pero lo agradezco». De regreso en la hacienda, Camila e Ignacio reflexionaron sobre lo que habían aprendido, aunque aún quedaban preguntas sin responder. Ambos sentían que estaban más cerca que nunca de descubrir la verdad completa. Esa noche, Ignacio encontró a Camila sentada en la terraza, mirando las estrellas. Se unió a ella en silencio, ambos compartiendo un momento de tranquilidad después de días llenos de tensiones. «No importa lo que pase, Camila», dijo Ignacio finalmente, «siempre tendrás un lugar aquí, con nosotros». Camila lo miró, con una leve sonrisa en los labios. «Gracias, Ignacio. Por primera vez en mi vida, siento que no estoy sola». Ambos permanecieron en silencio, dejando que la paz de la noche los envolviera, aunque el camino aún no había terminado. Sabían que lo enfrentarían juntos, con la certeza de que la verdad estaba más cerca de lo que nunca habían imaginado. El amanecer en la hacienda Monteiro trajo consigo una sensación de expectación. Después de semanas de búsqueda, revelaciones y emociones encontradas, Ignacio y Camila estaban a punto de enfrentar el momento decisivo. La verdad que tanto habían perseguido parecía estar al alcance, pero ambos sabían que el camino hasta allí no sería fácil. Ignacio revisaba los documentos que Emilio había recopilado en los últimos días. Entre ellos, había un informe que mencionaba a una mujer llamada Elena Rivera, quien podría haber estado relacionada con el caso de Isabel y el pasado de Camila. Aunque los detalles eran vagos, Emilio había logrado localizarla en un pequeño pueblo en las montañas. «Si Elena tiene respuestas, no podemos esperar más», dijo Ignacio mirando a Camila con determinación. «Esto podría ser lo que hemos estado buscando». Camila asintió.
sintiendo una mezcla de esperanza y nerviosismo. Aunque estaba lista para enfrentar lo que fuera necesario, no podía ignorar el peso de las emociones que la acompañaban. El viaje al pueblo fue largo y silencioso. Ignacio y Camila compartían una tensión palpable, ambos concentrados en lo que encontrarían al final del camino. Al llegar, fueron recibidos por un paisaje tranquilo, con casas de adobe y un aire de sencillez que contrastaba con la magnitud de lo que estaban a punto de descubrir. Elena vivía en una casa humilde al borde del pueblo. Cuando Ignacio y Camila tocaron la puerta, una mujer de cabello gris y mirada cautelosa los recibió, aunque parecía desconfiada al principio. Algo en la presencia de Camila pareció desarmarla. ¿Puedo ayudarlos?, preguntó Elena, observándolos con curiosidad. Ignacio dio un paso adelante. Mi nombre es Ignacio Monteiro, y esta es Camila. Creemos que usted podría tener información sobre algo que pasó hace más de 20 años. Una niña desaparecida, un medallón. ¿Le suena familiar? El rostro de Elena cambió al escuchar esas palabras. Su expresión pasó de la desconfianza a la sorpresa, y luego al reconocimiento. Entren, dijo en voz baja, abriendo la puerta para dejarlos pasar. Dentro de la casa, Elena los condujo a una pequeña sala donde se sentaron alrededor de una mesa de madera. La mujer parecía nerviosa, pero también resignada a hablar. Sí, recuerdo a la niña, dijo finalmente, mirando a Camila. Yo estuve allí cuando la dejaron en el orfanato. No sabía su nombre ni de dónde venía, pero sí sabía que estaba en peligro. Camila se inclinó hacia adelante, sus manos apretando el medallón. ¿Qué pasó? ¿Por qué estaba sola? Elena suspiró profundamente antes de responder. La niña estaba con una mujer que huía de alguien. No me dio muchos detalles, pero estaba aterrorizada. Dijo que la niña no era suya, pero que había jurado protegerla. Me pidió que la llevara al orfanato y que no le dijera a nadie de dónde venía. Ignacio escuchaba en silencio, cada palabra de Elena confirmando sus sospechas. ¿Quién era esa mujer?, preguntó, con un tono apremiante. ¿Sabía algo sobre ella? Elena negó con la cabeza. Solo me dio un nombre, Isabel, pero no sé si era el nombre de la niña o el suyo. Dijo que la estaban buscando y que no podía quedarse con ella. Después de dejar a la niña, nunca la volví a ver. Camila sintió un nudo en la garganta al escuchar el nombre de Isabel, aunque aún no entendía completamente su conexión con la hija de Ignacio. Algo dentro de ella le decía que este era el punto clave en su búsqueda. ¿Hay algo más que recuerde?, preguntó Ignacio, tratando de mantener la calma. Elena pensó por un momento antes de asentir. Había algo más. La mujer llevaba un collar igual al de la niña, pero dijo que eran parte de un juego, uno para la madre y otro para la hija. Las palabras de Elena resonaron profundamente en Ignacio, aunque aún faltaban piezas. Era evidente que Isabel y Camila estaban entrelazadas de una manera que iba más allá de lo que había imaginado. De regreso en la hacienda, Ignacio y Camila reflexionaban sobre lo que habían aprendido, aunque las palabras de Elena habían arrojado más luz sobre el misterio. También planteaban nuevas preguntas. ¿Quién era realmente la mujer que había protegido a Camila? ¿Y por qué estaba relacionada con Isabel? Ignacio decidió que era momento de confrontar sus propios sentimientos, aunque la búsqueda había comenzado como un intento de encontrar a su hija. Ahora se daba cuenta de que su conexión con Camila era igual de importante. Esa noche, mientras ambos estaban en la terraza, Ignacio rompió el silencio. Camila, quiero que sepas algo, aunque aún no tenemos todas las respuestas. Para mí ya eres parte de esta familia. Pase lo que pase, siempre estaré aquí para ti. Camila lo miró, con lágrimas en los ojos. Gracias, Ignacio. No sé lo que el futuro nos traerá, pero sé que nunca había sentido esto antes. Por primera vez, siento que tengo un hogar. Ambos compartieron un momento de silencio, dejando que las estrellas fueran testigos de su promesa. Aunque el camino aún no había terminado, sabían que lo enfrentarían juntos, con la certeza de que la verdad estaba más cerca que nunca. La mañana en la hacienda Monteiro trajo consigo un aire renovado, como si el peso del pasado comenzara a desvanecerse. Ignacio y Camila se preparaban para el día con una sensación de determinación y esperanza, después de semanas de búsqueda. Secretos revelados y emociones intensas, sabían que el desenlace estaba cerca. Emilio había pasado la noche organizando los detalles de todo lo que habían descubierto.
aunque aún quedaban preguntas sin respuesta. La conexión entre Isabel y Camila era innegable. El nombre Isabel, grabado en el medallón, la mujer que la había protegido, y el hecho de que ambas habían estado en el mismo lugar en momentos clave, eran pruebas suficientes para confirmar que sus historias estaban profundamente entrelazadas. «Hoy es el día en que cerramos este capítulo, Camila», dijo Ignacio mientras compartían el desayuno en la terraza de la casona. «No importa lo que encontremos al final. Quiero que sepas que esta es tu casa. Eres parte de esta familia». Camila lo miró con una mezcla de gratitud y emoción, aunque el camino había sido difícil. No podía negar que Ignacio le había dado algo que nunca había tenido antes, un sentido de pertenencia. «Gracias, Ignacio. No sé qué habría hecho sin ti. Pase lo que pase, estoy lista para enfrentar la verdad». El plan para el día era claro. Emilio había localizado los últimos registros de Isabel, y ahora había evidencia de que ella estaba viva y había sido adoptada por una familia cercana a la región. Sin embargo, el mayor descubrimiento fue que Isabel había crecido junto a Camila, ambas criadas como hermanas sin saber la verdad sobre sus orígenes. El viaje a la casa de esa familia fue corto, pero cada kilómetro estaba lleno de expectación. Ignacio sentía su corazón latir con fuerza mientras el paisaje pasaba por la ventana. Camila, sentada a su lado, mantenía las manos entrelazadas, tratando de calmar la tormenta de emociones que sentía. La casa a la que llegaron era modesta, con un jardín cuidado y un aire de calidez que contrastaba con las tensiones que ambos sentían. Cuando tocaron la puerta, una mujer de mediana edad lo recibió. Su expresión pasó de la confusión a la sorpresa al escuchar el propósito de su visita. «¿Isabel?», repitió la mujer, claramente afectada por el nombre. «Sí, está aquí, pero no entiendo. ¿Qué está pasando, Ignacio?», con la voz cargada de emoción. Explicó brevemente su búsqueda y cómo todo apuntaba a que Isabel era su hija perdida. La mujer, aunque conmocionada, los invitó a entrar. «Por favor, esperen aquí. Iré a buscarla». Los minutos que siguieron fueron eternos. Ignacio y Camila permanecieron en la sala, intercambiando miradas nerviosas. Finalmente, una joven de cabello castaño y ojos brillantes apareció en la entrada. Su parecido con las fotos de Isabel que Ignacio había conservado durante años era inconfundible. «¿Qué está pasando?», preguntó la joven, mirando a Ignacio con curiosidad. Ignacio se levantó lentamente, incapaz de contener las lágrimas. «Isabel, soy tu padre». La sala quedó en silencio mientras Isabel procesaba esas palabras. Aunque al principio parecía incrédula, algo en su interior resonaba con lo que Ignacio había dicho. «Mi padre, no. Eso no puede ser. Mi familia está aquí». Camila dio un paso adelante, sosteniendo el medallón en su mano. «Isabel, yo también acabo de descubrir esto. Parece que nuestras historias están conectadas. Este medallón tiene tu nombre grabado. Es el mismo que yo he llevado toda mi vida». Isabel miró el medallón con asombro, llevándose una mano al cuello, donde llevaba otro idéntico. Esto no puede ser una coincidencia, Ignacio». Con la voz temblorosa, explicó lo que había pasado hace años, la desaparición de Isabel, la conexión con el orfanato, y cómo Camila había sido parte de esa historia sin saberlo. Cada palabra parecía encajar, y aunque Isabel luchaba por procesarlo todo, finalmente sintió que algo en su interior comenzaba a calzar. «¿Es verdad?», preguntó Isabel, mirando a la mujer que la había criado. La mujer asintió con lágrimas en los ojos. «Siempre supe que había algo especial en ti, Isabel, pero no sabía cómo contarte esto. Nos dijeron que no hiciéramos preguntas». Las horas siguientes estuvieron llenas de emociones intensas. Isabel e Ignacio se abrazaron por primera vez en más de 20 años, mientras Camila observaba con una mezcla de felicidad y alivio, aunque ella no era la hija biológica de Ignacio. Sabía que había encontrado una familia en él y en Isabel. De regreso en la hacienda, Ignacio, Isabel y Camila compartieron una cena que marcaba el comienzo de un nuevo capítulo en sus vidas. Aunque aún quedaban heridas que sanar y preguntas por responder, todos sentían que el peso del pasado comenzaba a aligerarse. «A veces, el destino nos lleva por caminos inesperados», dijo Ignacio mientras levantaba su copa. «Pero lo importante es que ahora estamos juntos, y eso es todo lo que importa». Camila e Isabel sonrieron, sintiendo que, después de todo,
Habían encontrado el lugar al que pertenecían. Esa noche, mientras las estrellas brillaban sobre la hacienda, Ignacio reflexionó sobre el largo camino que los había llevado hasta allí. Aunque la búsqueda de Isabel había sido dolorosa, también le había dado algo inesperado: a Camila, quien ahora era parte inseparable de su vida, y mientras el viento susurraba entre los campos, Ignacio supo que, aunque el pasado había dejado cicatrices, el futuro estaba lleno de esperanza. Había encontrado a su hija, y junto a ella, una familia que nunca habría imaginado.